Buenos días. Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 16, por favor. Libro de Juan, capítulo 16. Vamos a darle continuación a la serie. ¿Cómo se llama la serie de los domingos? La obra del Espíritu Santo. Vamos a continuar con el tema número 5. Como todos pueden ver, este año lleva prisa. Tremendo, ¿no? Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. El tema de hoy pues es uno de esos temas que puede ser conflictivo de lo que voy a estar hablando en esta mañana. Y hay división en la iglesia acerca de esto que voy a hablar. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos aclare, que ponga en nosotros convicción, que el Espíritu Santo ahí nos acomode mientras yo traigo la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos gracias, Señor. Te pedimos que en esta mañana nos hables de manera clara, Señor, que tu palabra sea directa, sea precisa, Señor, en nuestros oídos, el corazón. Y te pedimos, Padre, que podamos recibir tu palabra. Yo te pido gracia, te pido sabiduría y te pido inteligencia espiritual para enseñar tu palabra, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, en el día de hoy, vamos a compartir dentro de la serie La obra del Espíritu Santo un tema que se va a titular La voz del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el tema? Esta enseñanza va a estar conectada con la enseñanza del próximo domingo, que voy a hablar de la guía del Espíritu Santo y van a tener mucho que ver un tema con el otro. En Juan 16, verso 13 dice, aquí hablando Jesús, palabras de Jesús, importante saber eso, le dice a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuando venga quién? El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Dice, porque no hablará, no quite de vista esa palabra, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense que una de las preguntas que más me hacen como pastor es, pastor, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios claramente? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Cómo puedo escuchar más claramente la voz de Dios? Bueno, cuando entramos en el YouTube buscando respuestas a nuestras dudas acerca de la Biblia, podemos cometer el grave error de apegarnos a alguna interpretación bíblica de algún predicador reconocido y miramos la Biblia a través de los ojos de ellos. O sea, yo estaría incluido. No estamos diciendo, ¿verdad? Nosotros sí tenemos la verdad, ellos no. Sino atribuirle a un hombre, un predicador, la autoridad de interpretación bíblica. Bueno, en la herramienta teológica del estudio de la Biblia se llama hermenéutica. La primera regla, la primera ley es la Biblia se interpreta ella sola. Ahora, ¿qué significa eso? Porque nosotros interpretamos la Biblia, ya sea estudiando, predicándola, enseñándola, etc. Significa que la misma Biblia te responde, la misma Biblia concuerda, la misma Biblia se complementa y la misma Biblia tiene congruencia de todo lo que es la verdad que Dios ha escrito allí. Significa que si yo leo un texto, por ejemplo, y lo explico, y luego otro texto lo contradice o se contradicen, el problema no es la Biblia, el problema soy yo. ¿Están entendiendo eso? Entonces, cuando se interpreta mal la Biblia, significa que tenemos que, así como carniceros, picar la Biblia en pedazos y enseñar una cosa y la otra no. O sacar un punto de contexto, y yo entiendo que están involucrados nuestros sentimientos, puntos de vista, convicciones, opiniones, etcétera. Para poder entender muchas cosas que a lo mejor estamos en desacuerdo, tenemos que venir con un corazón predispuestos a aprender, no predispuestos a que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. ¿Sí entienden eso? Entonces podemos cometer ese error de a lo mejor en el YouTube escuchar una predicación que parece muy, muy convincente y decir, no, eso que dice tiene razón y se oye bien. Pero me di la tarea de ver algunos comentarios de algunos predicadores muy reconocidos y de este tema tenemos dos extremos, dos problemas. Y algunos de estos pastores, predicadores tenían algo en común, había un común denominador.
Algo que noté antes de continuar con el punto que quiero dar es que cuando queremos derribar algún argumento, muchos de ellos no son íntegros, o sea, no se apegan al contexto, sino que le ponen una interpretación a lo que estamos diciendo que no es lo que queremos decir y lo acomodan para ellos poder contradecirlo. Es decir, es como cuando tú dices algo y la persona, para ganar el argumento, te cambia lo que tú dijiste y dicen, es que tú dijiste, no fue eso lo que dije. Entonces condicionan el argumento. Lo que quiero decir es que estos predicadores, su común denominador es que ellos no creen que todavía Dios habla, y de eso vamos a hablar, de lo que es la voz y todo eso, pero ellos no creen que Dios habla aparte de la Biblia. Y eso lo van a ver, que lo voy a explicar. Bueno, estos teólogos muy reconocidos aseguran que ya Dios no habla de manera personal y específica, y que Dios sola y únicamente habla por medio de lo que está escrito. De Génesis a Apocalipsis, ahí se cerró la voz de Dios. Bueno, la pregunta es que debemos hacernos, ¿acaso Dios todavía nos habla de manera personal o no? Antes de responder a esa pregunta, vamos a ver lo que dice la palabra. Bueno, sin duda, debo admitir que han habido extremos, han habido abusos por parte de muchos predicadores. Muchos de ellos usan frases como, así te dice el Señor. Algunos dicen, Dios me mostró, Dios me dijo, ¿verdad? Dios me habló. Y aunque eso que dije, esas frases son frases bíblicas, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando alguien toma algo verdadero y lo tuerce, eliminamos por completo todo, tanto la falsedad como la verdad que ellos torcieron. Entonces son frases bíblicas, así te dice el Señor. O sea, ¿cuántos de nosotros no nos han dicho, mira, el Señor pone en mi corazón decirte esto, así te dice el Señor? O Dios me dijo, o Dios me habló. Bueno, algunos lo hacen con el fin de manipular a las personas, eso lo sabemos. Hay quienes dicen, no, el Señor me mostró que tú me vas a dar tu casa. Y bueno, pero otros, porque no queremos meter a todos en la misma bolsa, ¿verdad? En la misma funda, como decimos en mi país. Otros a lo mejor por ignorancia bíblica, ¿verdad? A lo mejor ignoran. Hay gente que son sinceros, pero están equivocados. Usted puede estar sinceramente equivocado. Miren, aquí el punto importante es que no nos debemos de ir a ninguno de los dos extremos y decir, ya Dios habló por medio de su palabra y ya Dios no habla más. Solamente lo que dice la Biblia, hasta ahí nos quedamos. Ahora, ¿qué queremos decir? Porque quiero ser muy cuidadoso. ¿Qué queremos decir nosotros, los que sí creemos que Dios habla todavía? ¿Qué queremos decir con Dios me dijo y Dios me habló? ¿Qué significa eso? Bueno, cuando abrimos las páginas de la Biblia, lo primero que nos encontramos de manera repetida es la frase y dijo Dios. En la primera entrada de la Biblia, el primer capítulo, primer libro, repetidamente y dijo Dios. Desde el Génesis nos encontramos con la voz creativa de Dios, lo que hoy conocemos como la creación, que la palabra dice Dios hizo los cielos y la tierra, y todo lo hizo por medio de su palabra, del dicho. Bueno, más adelante vemos a Dios hablando con el hombre o con los seres humanos. Nos encontramos con Dios hablando personalmente con los hombres, vemos a Dios hablando con Adán, Dios habló con Caín, conocemos Génesis 4, Génesis 1, 2 y 3, y luego habló directamente con Noé cuando le dio instrucciones para edificar el arca, porque Dios iba a traer juicio sobre la tierra por causa de la maldad. Luego vemos a Dios hablando personalmente con Abraham, a quien luego le llamó amigo de Dios, porque Abraham creyó a los dichos de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? De aquí Dios se comunica personalmente con los demás patriarcas como Isaac, Jacob, y luego se le aparece a Moisés. Dios se le aparece a Moisés múltiples veces para usar a Moisés como mediador y libertador del pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Desde la zarza ardiente, desde la montaña, la entrega de las 2 tablas de la ley hasta el camino del desierto, Dios se comunicaba con Moisés, dice la palabra, cara a cara. Ahora, yo sé que eso usted dice, pero no dice la Biblia que Moisés no vio a Dios, ¿cómo que cara a cara? Es un decir, es un dicho para referirse a frente, claramente, de tú a tú, pero no que Moisés lo vio. Entonces, usted puede tener a alguien de frente y no verlo, ¿sí o no?
Pero la idea aquí es, Dios le habló claro, personalmente, de tú a tú, como decimos los hispanos. Miren, cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés, ¿saben por qué fue la murmuración, no? ¿Por qué Dios le dice a Moisés y a nosotros no? Bueno, en Números capítulo 12, el verso 5, noten lo que pasó aquí. Números capítulo 12, versículo 5. Dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Aquí descender, hermanos, es con enojo, descendió así agresivamente. Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Imagínese usted, no, a veces nos llaman nuestros pastores y ya estamos temblando, ¿verdad? Quiero hablar contigo, Fleming. Digo, ay, ¿qué hice, verdad? Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Aquí visión y sueños es un tema muy aparte, pero puede significar que Dios planta un pensamiento hasta una forma como si fuera un video en tu cabeza, es una visión, cuando ves como algo, como si fuera un video. Dios te lo planta en tu cabeza, en tu corazón, para darte un mensaje, para comunicarte algo. Y dice el Señor, así le voy a dar visión a los profetas. Le voy a mostrar, como lo hizo con Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis. Dice el verso 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia, podemos decir la silueta, de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Bueno, sabemos que la historia, ¿no?, de la murmuración de Aarón y María. Pero desde Moisés fueron establecidos los sacerdotes, después vemos a Dios hablando por medio de los jueces, en tiempos cuando todavía no había reyes en Israel. Más adelante Dios llama a los profetas, quienes vendrían a ser la voz de Dios para el pueblo de Israel. Los profetas eran los intermediarios entre el hombre y Dios en este caso. Los profetas, como dije, eran la voz directa de Dios para el pueblo de Israel. Por ejemplo, el significado de la palabra profeta en hebreo es hombre inspirado. Eso significa profeta en hebreo, hombre inspirado. Es decir, que el aliento de la palabra, el dicho de Dios, atravesaba el corazón de los profetas y ellos escribían o confrontaban al pueblo o le daban profecía. Bueno, en griego este significado de profeta significa uno que predice, es decir, alguien que predice los acontecimientos del futuro antes que sucedan. Si tomamos en cuenta todos los medios que Dios usó para hablarle a los hombres, desde los patriarcas, los jueces, sacerdotes, profetas, reyes, los ángeles, y aún por medio de un burro. ¿Era profeta el burro? Dios ha buscado todos los medios para comunicarnos su mensaje, ¿sí o no? En Hebreos capítulo 1, versículo 1, miren lo que dice. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, a mí me llama la atención esa frase. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. Dios habla ¿cómo? De muchas maneras. Cuando decimos Dios me habló, no siempre debemos conectar eso como una conversación humana de hombre a hombre. Porque hablar, hermanos, o sea, hay bebés que todavía no saben hablar y te hablan. Suena raro eso, pero usted me entiende, ¿verdad? Y usted está diciendo esto, mira. Bueno, es una comunicación, pero no se le entiende, está, ¿cómo se dice? Gibberishing en inglés, ¿no? Hablando plumita de burro, dice mi abuela, ¿verdad? O sea, no se entiende lo que dice, pero hay una comunicación entre el papá, la mamá y el bebé. Y entiende porque hay una conexión. Entonces, el punto aquí es que vamos a entender cuando decimos Dios me habló, dice yo, es que lo escuché, está bien, esa es tu experiencia. Es que lo sentí, está bien, esa es tu experiencia, pero el punto es que te habló. ¿Y cómo sabemos que habló? Según lo que sucede al obedecer eso que él dijo, tiene que ser centralmente bíblico. Eso lo vamos a seguir viendo. Pero miren,
Retomo el verso 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, pastor, ahí dice en otro tiempo, ya Dios no habla. Dice, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya no necesitamos, mis hermanos, un juez o un rey o un sacerdote o profeta para esperar que nos venga revelación de Dios. Dice el texto que la revelación divina de Dios vino sellada por medio de Cristo. ¿Usted lo cree? Yo también. Esa revelación completa de Dios, ya Dios nos habló por medio de Jesucristo su Hijo. Ahora, cuando Él dice habiendo hablado de muchas maneras, en ese muchas maneras, muchas veces del Antiguo Testamento, todavía los que escuchaban no entendían nada de lo que Dios iba a hacer. El profeta que recibía profecía no entendía lo que Dios iba a hacer, nada más obedecía. La promesa que ellos recibieron no sabía cuál era. Todavía algunos no saben cuál es. Entonces, aquí vemos que la revelación abierta de Dios es la persona de Cristo. Él es esa revelación. Por eso, repito, por eso es preciso entender que fue el mismo Jesús que nos prometió el Espíritu Santo, y fue Jesús que dijo que el Espíritu nos va a hablar, que el Espíritu nos va a guiar, que el Espíritu nos va a enseñar, nos va a recordar, nos hará saber las cosas de Dios. Y no hablará por su propia cuenta, sino que hablará según el Padre le ordena. Pero noten la comunicación del Espíritu ahora en nuestras vidas. El Espíritu enseñaría, nos recordaría, plantaría el deseo de hacer la voluntad de Dios. Ese es el agente, la persona del Espíritu que hace eso. ¿Sí pueden entender eso? Muchos a lo mejor se preguntarían, entonces, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios sin ningún tipo de dudas de que Dios en verdad me ha hablado? Lo cierto, hermanos, es que no siempre es tan simple y sencillo escuchar la voz de Dios, no porque Dios no hable claro, sino por mucha cerilla espiritual que nosotros tenemos. Miren, la dificultad de oír la voz de Dios comienza con la desobediencia. Comienza con, es como, yo siempre uso el ejemplo de los jóvenes. Cuando están en sus teléfonos, el papá le dice, fulano, ven a comer, y están ahí. Fulano, ve a bañarte, haz tu tarea, arregla tu cuarto, haz esto. ¿Están oyendo? Claro que están oyendo, pero están ignorando. Entonces, de repente, en mis tiempos venía el cocotazo. ¿Sabes lo que es un cocotazo? Ya no, ¿verdad? Ya quitarle el celular ya es más que un castigo. Pero en mis tiempos venía, ¿verdad?, el cocotazo. Y yo, ¿qué fue? Tengo una hora diciéndote que suelte eso. O sea, ahí está la voz, pero no nos interesa. Y a veces Dios te habla claro al corazón, pero como no es lo que esperamos escuchar, lo obviamos, ¿sí o no? Decimos, no, yo no escuché nada. Miren, no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Hay momentos que Dios me viene diciendo algo y seguro es algo que no quiero oír. Y luego pasa algo que yo digo, ya Dios me venía hablando, no lo escuché. Y comienzo a evaluar, ¿por qué no lo escuché? Bueno, porque quería hacer mi voluntad, pero sí habla Dios. Entonces, por eso se complica para muchos escuchar su voz de manera audible, en el corazón, en su mente, como usted lo interprete. Miren, Gedeón fue uno de esos jueces que estuvo cara a cara con el ángel del Señor, entiéndase, Dios mismo, y dudó. Y lo tenía de frente. Imagínese usted ahora nosotros tratando de discernir la voz de Dios sin verlo. Gedeón le dice, si tú me has hablado, déjame buscarte una ofrenda. Que llueva aquí, se moje aquí, se seque aquí. Comenzó a ponerle, como decimos, traba para saber si era Dios o no. Viéndolo frente a frente. El mismo Samuel, siendo un joven inexperto, al escuchar la voz de Dios, Dios le habló ¿cuántas veces? 3 veces y no lo pudo discernir. Y fue Elí que le dijo, si te dice otra vez, dileme aquí. Noten que la instrucción de Elí fue buena. Le dijo, si te dice otra vez, abre tu corazón a Dios, porque es Dios que se está hablando. Samuel pensaba que, me llama Elí, o sea, lo llevó a la razón humana. ¿Me están llamando? Elí, nada más estamos Elí y yo aquí. Dígame Elí. No soy yo, no te he llamado. Sí, yo escucho una voz, bueno, ve, acuéstate. Y la tercera, si te llamo otra vez, dile, heme aquí.
tu siervo escucha. Y así fue, y le abrió el corazón a Dios. O sea, si usted nota, lo que Eli enseñó a Samuel fue a redireccionar su atención a Dios, ponerle atención. Con el afán de hoy, con los dispositivos, con los miedos, incertidumbre, etcétera, etcétera, hermanos, ¿usted cree que es fácil escuchar a Dios si no nos aquietamos en oración? ¿Será que todavía Dios nos habla con voz audible? Bueno, hoy existen teólogos muy famosos, muy reconocidos, que todavía no creen, o sea, ellos dicen, todavía piensan, ¿cómo lo pongo? Estoy tratando de formar mi pensamiento. Ellos dicen que solamente Dios habla por medio de las Escrituras, que Dios ya no habla de manera personal. Que si no es a través del libro que es la Biblia, y quiero ser cuidadoso porque voy a explicar algo, que Dios, aparte de eso, no nos va a hablar. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Le quieres hablar a Dios? Ponte de rodillas y ora. Bueno, ¿usted cree que eso parece una relación? Bueno, usted analice. Parece una relación de que yo me puedo acercar a mi Padre y obviamente sí, le hablamos en oración. Pero Dios te puede hablar, hermanos, en medio de tu ocupación y te interrumpe. Entonces algunos, no, si no estás de rodillas no te va a hablar el Señor. O sea, ahí es donde comenzamos a cometer errores. Esos teólogos muy famosos niegan que todavía Dios habla de manera particular. Ellos afirman que sola y únicamente Dios nos habla por medio de lo escrito en la Biblia. Ahora bien, debemos explicar a qué nosotros nos referimos con Dios me dijo, o a qué nos referimos de que Dios puede hablar fuera de lo escrito. Bueno, yo mismo les puedo contar muchísimas historias de la voz de Dios dándome instrucciones específicas a mí. Haz esto, di esto, compra aquello, habla a fulano, llama a fulano, etc. Les puedo dar una lista, pero sería ya algo muy subjetivo y una experiencia muy personal. Y yo no quiero basar, como dice Pablo, esta enseñanza en una experiencia mía. Yo quiero que usted tenga la suya de manera personal y entienda que Dios todavía habla. Nosotros creemos que Dios nos ha entregado 66 libros, 39 y 27 en el Nuevo Testamento. Esos 66 libros componen lo que hoy conocemos como la Biblia. A esto los teólogos le llaman el canon, diga conmigo canon. Hay una marca de cámaras de fotografía que se llama Canon, así mismo se escribe, pero no me estoy refiriendo a eso. ¿Qué es el canon? Bueno, el canon es un término teológico que se usa para describir la colección de los libros que conforman la Biblia aprobados por los primeros padres de la fe cristiana. Canon es una palabra hebrea que significa caña de medir. A nuestro lenguaje entenderíamos mejor reglas o principios de conducta. Bueno, esta palabra surge a causa de reunir y aprobar los libros que debían estar dentro de la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis tenemos 66 libros. Bueno, a estos 66 libros de la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, son los que componen lo que hoy conocemos como el canon. Bueno, todos los libros que contienen datos históricos de acontecimientos bíblicos, pero que no son inspirados y aprobados por Dios, se llaman apócrifos. Entonces, aquí voy. Si yo como pastor digo que Dios habla fuera de la Biblia, ¿estaríamos hablando un lenguaje apócrifo, por así decir? Porque noten, la palabra apócrifo significa datos o información del cual se duda de su veracidad o autenticidad. Eso es un apócrifo. Que a lo mejor de repente pasa un accidente que tú tuviste con una persona y tú presenciaste el accidente, pero hay personas alrededor y tú das la versión real porque tú estuviste en el accidente. Sin embargo, los que están afuera estuvieron cerca del accidente. Y cuando hacen una evaluación de un interrogatorio a todos, ¿cómo pasó? ¿Y qué tuviste? ¿Y qué tuviste? Y van viendo quiénes son los que están más cerca de la historia verídica, la real. Entonces, pasaron cosas en los tiempos bíblicos fuera del propósito de Dios y esos escribieron libros como Macabeos, existe un evangelio de Nicodemo, un evangelio de Judas. Hay libros que no son inspirados por Dios, no son aprobados por Dios. Ahora, un consejo que les doy para que tengan paz,
yo sé que cuando entramos en temas de teología, pues se confunde uno. ¿Y cómo yo sé que los padres esto? ¿Y cómo yo sé? O sea, recuérdese que quien guarda y protege su palabra es Dios. Eso a mí me da paz. Dios de manera soberana cerró el canon. Usó hombres y mujeres, o usó hombres en este caso para, ¿verdad?, aprobar los libros que son los inspirados. Pero van a ver un punto que esto va a ser muy congruente, la necesidad de saber esto, de lo que estoy explicando. Miren, los apócrifos carecen del poder. ¿Sí sabe que la palabra de Dios es poder? Los apócrifos no tienen poder. O sea, si tú los lees y los vives, te pueden cambiar una conducta, pero no cambia tu corazón, no te salvan, porque no son inspirados por Dios. Entonces, carecen de poder, de autoridad y de veracidad bíblica que tienen los demás 66 libros que tenemos en la Biblia. Nosotros no creemos en otros libros aparte de los que encontramos dentro de la Biblia. Como iglesia no creemos en 67 ni 68, no, son 66. Incluso no sé si hay una conexión con Isaías, que es un libro muy completo de toda la redención de Cristo, y son 66 libros. Algunos dicen que representan los 66 libros de toda la Biblia, pero eso es otro tema, ¿verdad? Bueno, la Reina Valera la conocemos como la versión hispana más, o en español mejor dicho, más apegada a los textos originales. Pero aún siendo la Reina Valera la más apegada, ustedes notan que yo digo, esta palabra en griego significa, esta palabra en hebreo significa, porque estamos yéndonos lo más cercano posible para mantenernos lo más apegado a lo que Dios le dio a los hombres que escribieron la palabra de Dios. Un dato importante que a mí me impacta, hermanos, es que la Biblia se escribió en un tiempo de 1500 años aproximado por 40 hombres, y la mayoría no se vieron ni la cara. Usted trate de escribir un libro con otra persona y póngase de acuerdo a ver si puede. Con dos autores en un libro es un lío, es un problema. Ahora imagínense 40 que no se conocieron, no se pusieron de acuerdo, y el libro de la Biblia, que es la palabra de Dios, es un libro armonizado de una manera perfecta. Y por eso vemos que no hay errores. La misma Biblia cita la Biblia. Se va a Génesis y dice, no, y Juan dice, no, porque en el Génesis, luego dice los Salmos y dice Hechos, no porque David, y en ningún lado ve que dice, por ejemplo, Pablo, no porque el libro de Macabeos, o sea, la Biblia se cita a sí mismo, y eso nos ayuda a sellar. Miren lo que nos dice Dios en advertencia si alteramos la Biblia o si le sacamos. Apocalipsis 22, 18, vamos a leer este texto. Fíjense a lo que nos estamos enfrentando si alteramos la palabra de Dios. Y este texto es el último de la Biblia. Dios está sellando su canon, por así decir. Dice Apocalipsis 22, 18, dice, yo testifico a todo aquel, aquí yo es Jesucristo, yo testifico a aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Decimos 66 libros, pero son los componentes de un solo libro, que es la palabra de Dios, lo que conocemos como la Biblia. Dice, si alguno, ¿qué palabra sigue? Bueno, ahí se la subrayé. Si alguno añadiere. ¿Sí entiende la palabra añadir? Ponerle. A eso le llamamos ser extrabíblicos, ponerle información que ahí no dice. Dice, a estas cosas Dios traerá sobre él, al que añadiere, las plagas, podemos decir la maldición, que están escritas en el mismo libro, que es la Biblia. Si alguien le añade un pedazo a la Biblia, se va a ver frente a frente con Dios. Casi diciendo, ¿por qué alteraste el mapa que llevaba la gente, traía a la gente a mí? O sea, le agregaste una callecita extra y la gente andaba desviada. Una idea más o menos. Dice el 19, y si alguno, ¿qué dice? Quitare. Ahora, ¿se dan cuenta que todo el consejo debemos enseñar? Y si yo estudiando la Biblia me encuentro como que esto que leí no va con esto, el problema soy yo, no la Biblia. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de esas cosas dice, ciertamente vengo en breve.
Amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Por ende, mis hermanos, cuando decimos que Dios todavía habla, en ningún modo nos estamos refiriendo que Dios nos está dando revelación nueva aparte de lo que está escrito. ¿Me están entendiendo hasta ahí? O sea, no creemos que hay un libro de más o que cuando yo digo Dios me dijo hay que ponérselo a la Biblia. No, mis hermanos. No nos referimos a eso, que Dios nos libre. Pero lo que sí creemos es que todavía nos habla de manera personal por medio del Espíritu Santo, para darnos instrucciones específicas en algo que Él de manera particular, Dios, nos quiere comunicar. O sea, la Biblia, por ejemplo, bien fácil dice, ayuden al necesitado, ¿sí o no? Ayuden al pobre. ¿Dice la Biblia eso? En el mundo hay 700 millones de pobres. ¿A cuál pobre? Exacto. 50 pobres y tú tienes $5. Ayuda al pobre. Ay, ¿cómo lo hago? ¿De a centavos, Señor? ¿De a 10 centavos cada uno? No, Señor, dime a quién se lo doy. Así de sencillo. Así de sencillo. Señor, pon en mi corazón a quién le doy esto. Ah, mira, al que tiene el cabello rojo que no comió esta mañana. No sé, estoy aquí usando ejemplos. Dentro de la Biblia, hermanos, escuche esta parte, es importante. Dentro de la Biblia encontramos las profecías inalterables de Dios que Él nos ha dado. Allí encontramos los mandamientos invariables e inconmovibles de Dios. Allí encontramos los principios establecidos por Dios que nadie puede ni debe alterar. Dentro del canon de la Biblia, los 66 libros, encontramos las promesas inevitables de Dios. Allí encontramos el evangelio exclusivo y perfecto de Dios, el cual establece nuestra doctrina de fe para la vida cristiana y para obtener la salvación solamente por medio de Cristo. Estos 66 libros dentro de la Biblia son llamados libros inspirados por Dios. Si usted obedece lo que aquí dice, hermanos, usted es salvo y su vida es transformada a vida eterna. Pero hay un agente transformador que lo cambia, se llama Espíritu Santo. Hay un agente que guía nuestros pasos a través de la palabra de Dios, se llama Espíritu Santo. Miren lo que dice Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo, escuche, fábulas artificiosas, es decir, falsedades o cuentos de ficción, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, ¿qué dijeron ellos? Oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pero quiero que noten cómo pone el verso 19. Dice, y tenemos también. ¿Por qué no dice, pero ahora tenemos? Usted mira el texto 19. Dice que escucharon la voz, algunos dirían, sí, pero esa voz era para lo que ellos iban a escribir. Nada más, y ya se selló en Apocalipsis. Pero el 19 continúa diciendo, tenemos también. También tenemos. ¿Qué significa también, hermanos? ¿Que está añadiendo o está cortando? Bueno, aquí ellos están diciendo que escucharon esa voz, pero nos dicen, también tenemos o tenemos también la palabra profética más segura. Esa palabra es la Biblia, lo que están diciendo ellos. Dice, el cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día, aquí está hablando del desarrollo del discernimiento espiritual, el conocimiento bíblico que adquirimos por medio del estudio de la Biblia. Dice, hasta que esclarezca el día y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, aquí profecía, hermanos, es todo lo que dice, ¿eh? No es una profecía nada más de, así te dice el Señor del futuro, sino toda la Biblia. Dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Interpretación privada significa alguien que de su propia iniciativa agarra un lápiz o papel y comienza a escribir lo que le salga según piense. Eso es una interpretación privada.
Eso significa alguien que de su iniciativa, sin que Dios lo mande, sin que sea palabra de Dios, comience a escribir, hermanos. Y a eso dice, la Biblia la escribieron hombres, pero no es inspiración de hombres. Los hombres fueron instrumentos usados por Dios. El Espíritu Santo, lo vamos a leer en un momento, fue el que infundió la información de lo que hoy tenemos como la Biblia. ¿Cuántos leen libros aparte de la Biblia? Levante su mano. Libros aparte de la Biblia, ok. Cuando usted termine ese libro, ¿verdad? A veces decimos, ay, qué bueno estaba, lo voy a leer otra vez. Pero podríamos decir, aparte de la Biblia, de cualquier otro libro, por bueno que sea, que es inspirado o que lo tenemos que leer pedacito por pedacito porque es inagotable, como lo es la Biblia. Hermanos, Dios nos ha dejado un solo libro como iglesia y nos vamos a morir y no vamos a terminar. Usted lee libros y hace así, ay, estuvo bueno ese libro, lo voy a recomendar y ya lo regala. Pero ¿cuántos regalan sus Biblias porque ya terminaron de leerla? Nadie, mis hermanos. Con un versículo lo leemos y dice, pues ese versículo lo veía yo de otra manera. O veía nada más hasta aquí, porque es inagotable. Es la palabra eterna de Dios escrita para que tengamos algo de dónde agarrarnos de Dios. Porque si no, como hablamos de su santidad, no hay manera de comunicarnos o acercarnos a Dios. Para eso está su palabra. Aquí aprendemos algo sumamente importante, hermanos. La Escritura no es interpretación de nadie, es de Dios. Las Sagradas Escrituras, entiéndase la Biblia, operan únicamente por medio del Espíritu Santo. Es decir, si tú lees la Biblia y la malinterpretas y la practicas, el Espíritu no participa. Increíble, ¿no? Si tú lees un texto y dice, y la bendición será para ti, tú dices, la bendición ahí es, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, es un carro que yo he estado orando del año que quiero. Y tú te buscas un trabajo y en ese momento te llaman, mira el trabajo que aplicaste, te lo voy a dar. No, eso es de Dios, mira, se está cumpliendo la profecía. Y el Espíritu está así, sin hacer nada, porque no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por ende, todo lo que digamos nosotros, Dios me dijo, tiene que estar alineado con la palabra de Dios. No puede estar fuera, porque fue el mismo Espíritu Santo quien inspiró la Biblia, hermanos. No pueden estar en contra. El Espíritu Santo jamás nos dirá algo que vaya contra lo escrito en su palabra, jamás. O sea, no nos va a decir algo extra. Bueno, yo sé que ahí dice, pero a mí Dios me mostró. Eso es anatema, es un demonio hablando. Pablo lo dice en Gálatas 2 o en Gálatas 1. Si viene uno diciendo que hay otro evangelio, salgan corriendo. ¿Cuántas doctrinas, iglesias que dicen que son cristianas? En el día de ayer el viernes. Fui a ver a mi mamá y en lo que andaba buscando para comprarle un regalito del Día de las Madres, me encontré con 2 mormonas. Pero ya no se llaman mormonas, dicen ellas. Y me dice, "You want to come to church?" Le digo yo, "Excuse me", dice, me habló en español luego, me dice, "¿Quieres venir a la iglesia?" Y le digo yo, "¿Para qué?" Yo buscándole conversación. Y dice ella, "No, ¿para qué?" Digo yo, "¿Tú eres cristiana?" No, perdón, le dije, "Ustedes son mormones, ¿verdad?" Dice, no, somos de la iglesia de Jesucristo. Y yo, "Ustedes son mormones." Pero yo entiendo que le han dado tan fuerte a ellos por su doctrina que se cambiaron el nombre. Y ahora se llaman cristianos de la iglesia de Jesucristo. Ella hasta hizo así. Somos de la iglesia de Jesús, porque están tan acostumbrados al mormonismo que ahora tienen que volver a reprogramarse y decir que son cristianos. Y le digo, "¿Y cuántos libros de autoridad tienen?" La Biblia y el libro del Mormón. "¿Y cuál tiene más autoridad?" Son iguales. Si viene otro predicando otro evangelio que no es el que yo les he dado, es un demonio hablando. Quizás la muchacha no es un demonio, pero el que trajo esta doctrina. Los ángeles Moroni, ¿verdad?, que se le aparecen a Joseph Smith. Pero bueno, el Espíritu Santo, retomo, hermanos, no puede alterar lo que Él mismo escribió. Dios no puede engañarse a sí mismo. Imposible. Ese Dios me dijo o Dios me habló jamás debe alterar las Escrituras. Nunca puede ir en contra. Tiene que ir a favor. Porque es el mismo Espíritu de Dios que nos está hablando. Si altera la palabra, lo que decimos que Dios me está hablando es antibíblico, entonces podemos decir Dios no ha hablado. ¿Cuánta gente, mis hermanos, usted conoce que dice Dios me habló? Dios me dijo.
¿Cómo sabemos que no le dijo? Porque no está alineado al consejo bíblico, hermanos. Hay mucha gente que dice, Dios me dijo, Dios me mostró. Miren lo que dice el verso 21 para avanzar. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la escritura, hermanos, dice 2 de Timoteo 3:16, es inspiración de Dios. Cuando una persona cree a la palabra, cree en Jesucristo en este caso, pero cree a la palabra, hermanos, la palabra tiene un efecto divino, espiritual y eterno en esa persona. Ningún otro libro tiene este efecto, hermanos, ningún otro libro de religión tampoco. Como decía un teólogo, decía, todas las religiones mencionan a Jesús y Jesús no los menciona a ellos. Decía un muchacho, le preguntaron, ¿cómo tú te hiciste cristiano? Y dice, bueno, me puse a estudiar muchas religiones a ver cuál era el camino, porque dicen que, ¿verdad?, todos los caminos conducen a Dios. Dice él, pero me di cuenta que Buda habla bien de Jesús, Mohammed habla bien de Jesús, los judíos saben que Jesús existió, los musulmanes, los budistas, los hinduistas, todos hablan de Jesús y dicen, Jesús es un camino. Pero Jesús no dijo que ellos eran uno también, él dijo, no, yo soy el camino. Y dijo él, si Buda dice que Jesús es un camino, si Mohammed dice que Jesús es un camino, Jesús dice yo soy el camino, pues él es el único camino. Y así creí, dijo. Y yo dije, qué simple. Entonces algunos preguntarían, pastor, si ya tenemos las Sagradas Escrituras, si ya todo está plasmado en los 66 libros del canon, ¿para qué la voz de Dios? ¿Para qué escuchar a Dios si ya tenemos todo ahí? Bueno, escucha bien, en la Biblia tenemos los mandamientos de Dios, tenemos las profecías de Dios, tenemos las promesas de Dios, los principios de Dios, el orden de la iglesia, el evangelio para salvación, nuestra regla de fe cristiana, está todo plasmado ahí de cómo debemos vivir. Pero todo esto que leí, no pero se me pega el pero, perdón, borren el pero, ¿ok? Se me está pegando un pero ahí, pero no va. Todo esto que dije, todo esto que leí, debemos de obedecerlo de manera objetiva. Los mandamientos, la profecía, nuestra conducta de fe cristiana tiene que ser bíblico. ¿Están de acuerdo? Todos a una como cristianos debemos obedecerlo sin necesidad de que una voz me hable. Ahí están los $1,000 y digo, ¿me los robo? No, Señor, muéstrame en una visión si me los robo o no. No estamos diciendo que queremos que Dios nos hable en eso, hermanos. La Biblia ya dice, no robes. Señor, tengo mi esposa, pero le echa mucha sal al arroz, me cambio de esposa, muéstrame en un sueño, Señor. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Porque los daños que se han hecho en las iglesias han sido por visiones o que Dios me mostró. Por eso dije, es un tema delicado. Entonces, la Biblia es clara cuando nos dice el Señor, no se aparten de mi palabra. El escrito está. Bueno, Jesús, cuando Satanás lo tienta en el desierto, usó una herramienta. ¿Cuál usó? ¿Qué herramienta usó Jesús contra Satanás para enfrentarlo? La palabra. Pero les pregunto, ¿quién llevó a Jesús al desierto? ¿La palabra o el Espíritu? Ahora, ¿sí entendieron la diferencia? El Espíritu guió a Jesús para hacer la voluntad de Dios, pero Satanás comenzó a tentar. ¿Y qué hizo Jesús? Se apegó. Entonces la palabra y el Espíritu no están separados, no están divorciados. Operan de manera simultánea. Debemos entender, hermanos, que todo lo que Jesús hizo, lo hizo para que sigamos sus pisadas. Todo lo que Él hizo era para que lo imitemos a Él. Si Dios no quisiera que hagamos algo de lo que Jesús hizo, ni siquiera lo escribe. Pero Pablo dijo, todas estas cosas se escribieron para vosotros, para los que han de vivir en los últimos siglos, incluso dice. No, eso fue para los de allá. No, dice Pablo, para los que han alcanzado el fin de los siglos, nosotros. Miren, Jesús se sometió a las autoridades terrenales, oraba al Padre. Usted dice, ¿por qué oraba al Padre si Él es Dios? Dejándonos ejemplo. Todo lo que hizo, lo hizo como un cristiano que puede hacer lo que Jesús hizo, lo puede imitar de manera personal. Vemos a Jesús aún leyendo las Escrituras. ¿Usted cree que se sabía la palabra de memoria? No se la sabía de memoria. No, hermanos, Él era la palabra.
Él era la palabra. Pero sabemos que todo lo hizo para que imitemos sus pisadas, mis hermanos. Dios, si hubiese querido que solo miremos el escrito en la Biblia está, jamás hubiese enviado, escuche, la persona del Espíritu Santo. Si fuera una fuerza o nada más un poder, yo digo, bueno, el Señor que me dé del poder del Espíritu nada más. Pero ¿por qué le llama persona? Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué digo la persona del Espíritu Santo? Porque si el Espíritu Santo es una persona y no tan solamente un poder o una fuerza, entonces debemos tener una relación o debe haber una relación y comunicación constante entre el creyente y el Espíritu Santo. Hermanos, pensemos para qué Dios nos dejó su Espíritu. ¿Es para que vamos a decir, lo solicitemos el domingo? ¿O lo solicitemos cuando llegue algún problema? ¿O para que día y noche caminemos con Él, confiados en Él? Es por eso que Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo nos dice que somos hijos de Dios. Testificar ahí es decir, o sea, tenemos una certeza de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu a manera de convicción pone eso en nosotros, nos dice, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Veamos un ejemplo, mis hermanos, de Jesús y su relación con el Espíritu y la palabra. En Mateo 4, versículo 1, vamos a leer aquí algunos textos. ¿Sí desayunaron? Estos temas son para uno venir con la barriga llena. Espero que tengan aunque sea 2 huevitos servidos en su estómago. Mateo 4, verso 1 dice, entonces Jesús, lean conmigo, fue llevado. Diga conmigo, llevado. Dice, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, si usted analiza ese texto, se dará cuenta que no nos gustaría oír la voz de Dios en esta instancia. ¿Verdad que no? Señor, háblame. Te voy a mandar para que Satanás te zarandee. ¿Verdad que no queremos escuchar eso? ¿Verdad que como que, ay, no oigo a Dios? Se va dando cuenta que ahí es donde viene el tema de por qué muchos no oyen su voz. Porque el escuchar está ligado al obedecer. Y como no quiero obedecer, no oigo. Jesús vivía según la palabra escrita de Dios y también era guiado por el Espíritu Santo. Escuche esto. Jesús vivía la palabra escrita y era guiado por el Espíritu Santo. Vivir la palabra, hermanos, es que todo lo que hacemos debe ser bíblico. Nuestros deseos, pensamientos, conducta. No necesito una voz para vivir como cristiano. Pero direcciones específicas, instrucciones particulares, necesito que Dios me diga. Un ejemplo, mi llamado al pastorado. ¿Dónde en la Biblia, en primera de qué dice Fleming Tejada, tú vas a ser pastor? Si no es porque el Señor me llamó. Yo tenía una lucha con este llamado y el Señor me lo había dicho y luego uno dice, sí, yo lo oí la voz, pero mi lucha opaca esa voz. Entonces, ¿cómo sabemos que en verdad me llamó? Todo lo que ha acontecido después de la obediencia. Así sabemos. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, dice, algún profeta dice, así dice el Señor y no se cumple, Dios no ha hablado. Así de sencillo. Si no se cumple, Dios no habló. Si se cumple, Dios habló. Pues por eso sabemos que Dios habla. Porque cuando alguien dice, Dios me dijo, está bien, adelante, vamos a ver qué pasa, a ver si de verdad Dios te habló. Porque hay cosas que la gente dice, Dios me dijo que me mudara en tal estado. Y no hay forma en la Biblia de tú decir, Dios no te habló, ¿verdad que no? Solamente esa persona sabe si Dios le habló, yo no sé. Pero hay maneras de uno discernir que a lo mejor no le habló el Señor porque esta persona no obedece ni lo más básico de la Biblia. ¿Y cómo que ahí Dios me mostró ahora? Es como que Jonás en desobediencia, Dios le dijo, Dios me mostró que me vaya a Tarsis. No, Dios no te va a hablar hasta que no restituyas lo primero que te mandó a hacer. ¿Sí entienden ese orden? O sea, Dios te dice, deja de golpear a tu esposa, deja de abusar de ella. Y tú no dejas de abusar y sigues ahí maltratando a tu esposa. Y luego dice que Dios te mostró en una visión que te iba a bendecir, un aumento, no sé qué. ¿Usted cree que Dios habla así? No, la Biblia nos enseña que con Jonás no lo hizo, ni con nadie.
Entonces, cuando Jonás se va en dirección a Tarsis, ¿Dios le habló que se fuera a Tarsis? No. La voz de Dios se detuvo en el momento que se dio la vuelta a Tarsis. Ya Dios no habló con palabras, sino que le habló un pez. ¿Sabe lo que le dijo el pez? Bienvenido. La palabra llevar que aparece en Mateo, hermanos, si se acuerda de esa palabra, ¿pueden poner el texto otra vez? Mateo 4:1. Quiero que noten esa palabra. Llevó el Espíritu Santo a Jesús al desierto. Diga conmigo, llevar. Esta palabra griega de llevar, ¿listos para la escuelita griega? Diga conmigo, anago. Bueno, cuando busqué la palabra aparecía con acento en la A y otro con acento en la O, no sé si es anagó o anago, no importa, pero usted tiene la idea. Esta palabra anago o anagó, que tiene el sentido de llevar, significa en el griego traer, significa conducir, significa encaminar a un destino. Eso significa la palabra llevó el Espíritu a Jesús al desierto. Así como, por ejemplo, cuando un velero es llevado por el viento, ¿verdad? El viento sopla, pero usted sabe que hay un timón, hay un capitán que usa el viento como un vehículo para mover su velero. El viento, hermanos, sopla un velero, pero el capitán es quien tiene el timón en las manos. Y aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿a quién o quién tiene el timón de nuestra vida? ¿Yo o Jesús? Porque ese soplo, hermanos, puede ser del Espíritu o la corriente del mundo. Y nada más sabemos por la palabra quién está gobernando nuestra vida, hermanos. Porque si yo obedezco el soplo del mundo, dice Pablo en Gálatas 5, pues ahí sale las obras de la carne. Si estoy siendo soplado, guiado por el viento del Espíritu, Pablo también habla de los frutos o del fruto o 9 características que nos evidencian o nos muestran si andamos en el Señor o no. Hay evidencias. Como cuando, por ejemplo, Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, verso 7, en la versión Palabra de Dios para Todos, le dice: no te sorprendas, Nicodemo, si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. Dice, el viento sopla por donde quiere ir. Aquí quiero que noten que Nicodemo tiene un nivel teológico impresionante, pero no entiende esto. Que no es que sea básico lo que Jesús está diciendo, pero no lo entiende. Dice, tú lo escuchas, el viento, soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Dice, así es con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo les responde, ¿cómo puede ser posible? Jesús le contestó, ¿eres tú maestro importante del pueblo de Israel y sin embargo no lo entiendes? Te digo la verdad, Nicodemo, nosotros hablamos de lo que sabemos, contamos lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Les he hablado de cosas de la tierra y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? El único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. La Reina Valera dice que está en el cielo, hablando de Jesús como Dios mismo, encarnado en un cuerpo físico. Así como el viento, hermanos, sopla, así como el viento solo podemos ver sus efectos, de la misma manera el Espíritu, hermanos, es invisible, pero vemos que sus efectos son visibles. Cuando alguien dice, entregué mi vida a Cristo, nadie te vio cuando le entregaste tu vida a Cristo. Ni siquiera sabemos, ni el pastor sabe. Pero lo que sucede después de ese dicho es lo que dice si en verdad le entregaste tu vida al Señor o no. Amo a mi esposa, qué bueno, me casé ayer. Vamos a ver. Vamos a ver. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, hermanos, para ser tentado por Satanás, pero queremos saber cómo fue que Jesús fue llevado. Eso es lo que nos trae curiosidad. Fíjense, en el verso 5 de Mateo 4 aparece otra vez la palabra llevar. Fíjense, en Mateo 4, verso 5, dice, ahora, no se olviden del verso 1, el Espíritu, ¿qué hizo? Llevó a Jesús al desierto. En el verso 5 dice, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ahora, aquí tenemos 2 puntos. El Espíritu llevó a Jesús al desierto y Satanás también llevó a Jesús y le mostró una visión.
Qué tremendo esto, mis hermanos, que Satanás todavía nos habla y Dios no. ¿No le parece un poco extraño eso? ¿Usted cree que Satanás habla? ¿O no? No sabe. Hermanos, el único medio de Satanás tentar es hablándonos. ¿Usted se ha encontrado con una trampa de oso que Satanás le puso? ¿Sí se ha encontrado? ¿Sabe lo que es una trampa de oso? Es una trampa de hierro con dientes así grandes. ¿Usted se ha encontrado con eso y dice, aquí lo puse, atentamente Satanás? No, mis hermanos, las tentaciones son pensamientos. Efesios dice que Él lanza dardos de fuego, son sus palabras que las siembra en el corazón de la gente. La única herramienta que Satanás, no quiero decir la única, pero la que Él más usa es su voz. Dice la palabra en Primera de Crónicas 1:21 o 21:1, dice que Satanás incitó a David que censara al pueblo. Piense por un segundo en sentido común. ¿Cómo usted cree que Satanás le habló a David? Pues le sopló un pensamiento. Lo que pasa es que lo espiritual no se oye por aquí. Lo espiritual se escucha por el corazón. Es tremendo que muchos sí creen que Satanás habla todavía, pero Dios no. Satanás nos siembra pensamientos malignos en nuestra mente, hermanos. Sin embargo, algunos predicadores dicen, Dios no habla ya. Que Dios no nos da instrucciones específicas de manera individual o en casos particulares. La palabra llevar que aparece en el verso 5 es la misma que vamos a leer en el verso 8 más adelante. Es la misma palabra que aparece en el verso 5 y 8, como dije. Es la palabra llevar. Si usted nota, son 3 veces. Verso 1 dice llevar por el Espíritu. Versos 5 y 8 dicen llevar. Pero fíjense, esta palabra llevar tiene una traducción diferente a la primera, cuando el Espíritu lleva a Jesús al desierto. Fíjense, Mateo 4, verso 8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré. Notan lo que dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Así es como Satanás le compra el alma a las personas, como usted ha oído por ahí decir, le vendió el alma al diablo, ¿verdad? ¿Será verdad? Yo creo que sí, porque vender es nada más aceptar una oferta y te doy mi vida. A Jesús le dijo, si te postras, te daré. Es un negocio, ¿no? Es un pacto. Cuando Satanás lleva a Jesús para tentarlo, la palabra llevar tiene la misma idea de guiar o impulsar de un lugar a otro, pero las palabras son diferentes. Escuche esto. La palabra llevar en los versos 5 y 8, que habla de Satanás llevando a Jesús a una tentación, esta palabra tiene el sentido de meterse en la mente de las personas de manera agresiva. ¿Qué significa? Meterse en las mentes de las personas de manera agresiva. Quiero hacer notar que esa agresividad no es física. O sea, no es como que te agarra por el cuello Satanás y te agrede, no. La palabra griega aquí es paralambano. Y esta palabra para en griego significa siempre estar al lado de. Así como debes estar el Espíritu caminando con él, Satanás también se pone a tu lado. Y esta palabra tiene sentido de agarrar de manera agresiva y llevar. Ahora, no se deje llevar de la palabra agresiva porque usted ve violencia, como que lo agarró por la mano. Aquí agresivo tiene que ver que Satanás se aprovecha de tu debilidad y la mía y se mete por ahí. Ahora, ¿cómo usted cree que los secuestradores de niños se llevan a los niños? Usted ha visto noticias, ¿no? Que hay hombres que se meten en un parque y los padres se distraen el teléfono y el niño de repente se va corriendo a jugar y el papá, como está metido en el WhatsApp o en el Instagram, qué sé yo, no se da cuenta. Pero algunos secuestradores andan en camioncitos helados y comienza a hablar el lenguaje de niños. ¿Quieres un helado? ¿Y qué hace el niño, hermano? ¿Usted cree que lo ve como el enemigo o lo ve como un familiar? Pues el niño quiere helado y el papá le dijo, no helado, pues se portó mal. Y el secuestrador le dice, ¿helado? Y ahí va el niño, como el pececito que lo cuelgan de su carnada. Satanás es igual, hermanos. Así nos seduce, pero son palabras que siembran en el corazón o en la mente de los seres humanos. Satanás te habla en el lenguaje carnal. Y Dios nos habla en el lenguaje espiritual. Y yo creo que por eso muchos cristianos no oyen la voz de Dios, porque andamos en modo carne.
y los oídos están tapados en modo espiritual. Y cuando Dios nos habla, no escuchamos. Pero cuando Satanás nos habla, pensamos que son nuestros pensamientos y nos dejamos llevar. Cuando nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué no puedo escuchar la voz de Dios más audible, más clara? Bueno, ¿qué lenguaje habla Satanás y qué lenguaje habla el Espíritu Santo? Nos ayuda a entender un poco más. Cuando andamos en la carne, hermanos, y no andamos en la voluntad del Espíritu, no andamos meditando en su palabra, Satanás planta pensamientos de engaño. Y sin darnos cuenta, mis hermanos, nos arrastra y nos seduce. Y usted no se imagina las veces que Satanás nos ha hablado en la cabeza y no nos damos cuenta que es Satanás. Pensamos que somos nosotros pensando. Y cuando cometemos el error, si conocemos la palabra, decimos, wow, eso no fue mi pensamiento. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira, hermanos, cuando se quedaron con una parte de lo que Dios le pidió que vendieran? ¿Sí se acuerda de eso? Bueno, tomemos en cuenta, hermanos, que Ananías escucharon 4 voces. Dice, ay, pastor, ahora sí me confundió. ¿4 voces? Santiago es el que nos habla de las 4 voces que entran a nuestra mente y bajan al corazón. Escuche esto, y es importante terminar esta enseñanza bien, porque cada detalle, hermanos, créanme, le va a ayudar. 4 voces, la vamos a ver en un momento en Santiago, pero 3 de estas voces, hermanos, hay una que es, vamos a decir, entra a nuestra mente sin darnos cuenta. La otra voz es nuestros propios deseos, y la tercera voz es seductora, es incitadora. La cuarta voz es la de Dios, esa es la que nos da lucha escuchar, porque no nos gusta. En Santiago capítulo 1, verso 5, miren lo que dice. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice luego? Pídala. ¿Usted sabe lo que significa pedir? Que vaya a la Biblia y busque ahí, ¿verdad? No dice eso. Pedir es que cuando estamos en oración decimos, Señor, dame sabiduría en esta situación. Incluso el contexto de ese pedir sabiduría es en las pruebas, porque las pruebas son particulares, cada prueba es diferente. Ahora, ¿puede el Espíritu de Dios decirnos que vayamos a la Biblia para darnos sabiduría, sí o no? Claro que sí. Pero aquí pedir es que Dios te dé la sabiduría. Pedírsela para que Él nos hable. De alguna manera nos dé la sabiduría. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pregunto, esa sabiduría, hermanos, ¿usted cree que Dios nos puede hablar y darnos una instrucción específica en el corazón? ¿Nos puede hablar, sí o no? Bueno, la palabra sabiduría que Santiago usa en el capítulo 1 es la misma del capítulo 3. Es la misma palabra que vamos a estar viendo con las 4 voces. Fíjense lo que dice el capítulo 3 de Santiago, el verso 14. Voy a leer una versión más sencilla, Nueva Biblia Viva, para que lo entiendan un poco más fácil. Dice, pero si ustedes, Santiago 3:14, dice, si ustedes tienen envidias y rivalidades, quiero que noten que Santiago comienza por el fruto, por el resultado. Dice, que les amargan el corazón, dice, no tienen de qué presumir. Dice, no falten a la verdad, no digan que son buenos cristianos si están amargados, eso está diciendo. Y luego dice el 15, esa sabiduría no es la que viene del cielo, sino viene del mundo, del ser humano y del diablo. Santiago nos menciona 3 canales de pensamientos que entran a nuestra mente, hermanos, aquí. Porque donde hay, dice el verso 16, envidias y rivalidades, también hay confusión y todo tipo de maldad. En cambio, la sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar una vida pura. Aquí vemos lo que produce. Miren, por eso sabemos que Dios habló, porque produce algo. Produce una vida pura, produce paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad, y está llena de compasión y de buenas acciones. Así sabemos que Dios habló. Dios te dijo, bueno, vamos a ver y evaluar los resultados. La palabra sabiduría sencillamente significa pensamientos, ideas o dichos que mueven la voluntad y luego cumplen un fin o un propósito particular, sea bueno o sea malo. La palabra sabiduría es algo neutral porque siempre va a depender de dónde viene la sabiduría.
si del mundo, la carne, Satanás, o si viene de Dios. La Biblia, hermanos, nos está hablando aquí de 4 voces que se meten en nuestra mente. 4 voces, 4 pensamientos, 4 sistemas de pensamiento que entran. Uno viene de nosotros, esa es la manera que pensamos humanamente. Otro viene del mundo, es lo que el sistema de este mundo proyecta. Y otro viene de Satanás y luego Dios. Pero créanme que son 4 voces que están continuamente hablándonos. Pero es nuestra decisión a quién le vamos a redirigir la atención. ¿Se entiende eso? Cada día somos bombardeados, hermanos, por información de este mundo, tu carne, el Satanás, pero Dios también nos está hablando en medio de todo ese ruido. Cuando no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, vivimos como fronteras abiertas y sin muros, donde entra todo sin darnos cuenta. Usted sabe que usted debe levantar su muro, ¿verdad? No como el que hizo el presidente Trump, pero su muro de protección bíblico, hermanos. Tener un muro para que no entre lo que sea en su cabeza y usted ande pensando cosas que no agradan al Señor. Miren, Satanás llevó a Jesús a un viaje imaginario en su mente para tentarlo y le mostró los reinos de la tierra en un segundo. Y este es el medio de Satanás más efectivo, hermanos, en nosotros. Te forma un video en la cabeza. Y si no estás en la palabra, tú vas a pensar que eres tú pensando, no Satanás hablándote, porque te va a hablar en tu lenguaje y te va a hablar conforme a los deseos de tu corazón carnal. Miren, cuando Ananías, una pregunta que me llega a la mente antes de terminar, ¿cuántos han visto noticias de hombres que han matado a sus hijos y su familia? ¿Alguien ha visto una noticia así? ¿Han visto cuando los interrogan que ya vuelven en sí y le preguntan, ¿por qué hiciste eso? La mayoría dicen, escuché una voz en mi cabeza. La mayoría dicen lo mismo. Es que escuché una voz en mi cabeza que decía que mis hijos son demonios y no sé qué. Hermanos, esa voz, cristianamente hablando, ¿de dónde vino? Del mismo Satanás, hermanos. Pero su expresión en ignorancia, porque ellos no saben a lo mejor lo que dice la Biblia de los pensamientos que entran, dice, escuché una voz en mi cabeza. Cuando Ananías y Zafira, su esposa, hermanos, venden su propiedad y la entregan a los apóstoles, quiero que noten que el Espíritu Santo pone en ellos el deseo de vender su heredad. Diga conmigo, heredad. ¿Usted se acuerda cuando Acab vio la heredad de Nabot y le gustó? Y le dijo, véndeme tu heredad. Y Nabot le dijo, no te la puedo vender porque es de nuestra familia y está prohibido en la ley que las heredades se vendieran. Esto nos dice que el hecho de que Ananías y Zafira, el mismo Bernabé en el capítulo 4, venden su heredad y lo hacen como cristianos es porque Dios se lo pidió, porque la ley dice no podían vender sus heredades. Esto lo estudié para que veamos, porque siempre viene la pregunta, ¿y Ananías y Zafira eran cristianos? Vendieron su heredad, fueron movidos por el Espíritu, como en el capítulo 4, Bernabé, el hijo de consolación, vendió su heredad y la entregó a los pies de los apóstoles. De la misma manera. Entonces, en Hechos 5, verso 1, ya estamos terminando, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. No se olvide que no podían vender sus heredades, y si lo hicieron es porque Dios se la pidió. Dice, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Aquí se responde a esa pregunta, pero, o sea, si yo voy a dar una ofrenda, vendí mi casa y di la mitad, ¿por qué el Señor los fulminó así? Bueno, parte tenía que ver con que las heredades no se vendían. No se debían vender porque era el terreno de la promesa del Mesías, la tierra prometida. Tenía que ver con eso. Pero miren, dice, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y fíjense lo que dice Pedro. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Usted piensa, hermanos, hasta donde le alcance. ¿Cómo Satanás le llenó el corazón a Ananías? ¿Cómo lo hizo? Es un misterio, podemos decir, pero nada más debemos entender que le habló, le puso una idea. Pero aquí hay una combinación de dos cosas. ¿Por qué entonces Ananías y Zafira escucharon la voz de Satanás y la obedecieron? El texto lo dice. Dice el 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? La palabra llenar es la misma palabra de Efesios 5:18, sed
llenos del Espíritu. La misma. Significa sean gobernados por su palabra, sean gobernados por la guía del Espíritu, etc. Y luego dice, para que mintieses al Espíritu Santo. ¿A quién le mintió? Al Espíritu Santo. ¿Por qué dice al Espíritu Santo? Porque fue el Espíritu que le habló. Vendan su heredad y lleven el dinero para la obra del ministerio. Dice, y sustrajese del precio de la heredad. Bueno, aquí mentir al Espíritu Santo significa que los dos, tanto Ananías como Zafira, habían desobedecido a la instrucción específica del Espíritu Santo. ¿Dónde en la Biblia Ananías y Zafira iban a encontrar el permiso de vender su heredad? Al contrario, decía, no se debe hacer. Pero por instrucción directa del Espíritu Santo de Dios le dijo, véndanla y dénsela a los apóstoles para que siga expandiéndose el Evangelio. Ya la tierra prometida no es material, la tierra prometida es celestial. Ya la pueden vender, ya Cristo entregó su vida en la cruz y pagó, y ya se podía hacer, pero era por instrucción del Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? Le dice en el 4, reteniéndola, o sea, tu propiedad, no se quedaba a ti, o sea, no te podías quedar con ella, o sea, podías decidir no venderla. Y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste, Ananías, esto en tu corazón? O sea, aquí vemos dos cosas, hermanos, que Satanás apeló a la codicia de Ananías. Primero le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Y le dice a él, ¿por qué pusiste eso allí? Significa que cuando Satanás nos habla, está apelando a nuestros deseos carnales. Si Satanás ve una debilidad en ti, ¿por dónde cree que va a entrar? Como los boxeadores, cuando ven una debilidad, ay, por ahí dale, que por ahí es que se está cayendo. Así Satanás es. Y por ahí te va a hablar y te va a incitar, y el Espíritu te va a decir, no te dejes, no lo hagas, obedece a Dios. Esa es la voz del Espíritu que en el momento necesitamos para que nos anime. Es el consolador, hermanos. Dice, reteniéndola no se quedaba a ti, y luego dice más adelante, en el verso 4, dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándole le sepultaron. Así como el Espíritu, mis hermanos, le habló a Ananías para que vendiera su propiedad y tomara el dinero para llevárselo a los discípulos, asimismo Satanás le habló y le dijo, llévale la mitad, por así decir. La misma voz del Espíritu entró de la misma manera, así la misma manera le habló Satanás. Porque es una voz espiritual que la escuchamos en el corazón, hermanos, el oído del corazón. ¿Usted se acuerda cuando Jesús en Mateo 6 dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo? Y allí ojo es el deseo del corazón. Es el deseo de las cosas que queremos en este mundo. Cuando decimos que Dios nos habla, hermanos, repito, no estamos diciendo que hay que agregarle a la Biblia o quitarle. No, mis hermanos, que Dios nos libre de hacer tal cosa. Pero lo que sí estamos diciendo, lo que sí estamos dando a entender es que el Espíritu Santo siempre nos dará instrucciones específicas y lo va a hacer por medio de su voz. El domingo que viene va a haber un complemento con esa enseñanza. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, oí su voz. Ese oí trasciende a nosotros. Oí su voz. No endurezcas tu corazón como pasó en la provocación del desierto. En la vida cristiana, hermanos, la mayoría de las cosas que necesitamos saber para vivir la vida cristiana lo encontramos en la palabra. No hay que pedir una voz del cielo para eso. Los mandamientos de Dios ahí están. La Biblia nos dice que debemos de obedecer su palabra, la misma palabra, pero es la misma Biblia que nos dice que el Espíritu vendría a nosotros y nos iba a hablar. Yo les hablaba del llamado cuando Dios me llamó al ministerio. ¿Sabía usted que cuando Dios me habló a mí, no solamente me habló a mí, le habló a varias personas también? Cuando yo fui a Cancún, el pastor Toño me saluda y me dice, sin conocerme, me dice, hola pastor. Y le digo, no, yo no soy pastor. Y me dice, como quien dice, o sea, como que ya el Señor ya nos dijo. Entonces, ¿cómo esta comunicación es tan fácil? En Hechos 13:1, escuche lo que dice. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo,
Ministrando estos, notaron al principio que hay dos ministros allí. ¿Cuáles eran? Maestros y profetas. Si Dios quiere hablar, ¿a quién usaría? Al profeta, pero noten lo que dice. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu habló. Entonces, habiendo ayunado y orado para confirmar si habló o no el Espíritu, les impusieron las manos y los despidieron. Miren, nosotros cuando vivimos en la vida cristiana, hermanos, y queremos agradar a Dios, nos vamos a encontrar con situaciones donde no la vamos a encontrar plasmado con detalles en la Biblia. Ya les expliqué el ejemplo del llamado. ¿A dónde me mudo? Si me caso con esta persona o no. Señor, tengo aquí una ofrenda, ¿verdad? Miren, usted no se imagina, y algunos de ustedes lo han hecho, pero no se imagina la cantidad de gente que nos llama de otros países, otros estados, y me dicen así: pastor, el Señor me levantó a tal hora y me dijo que le mandara esta ofrenda a Casa de Oración Nueva York. Así me dicen, y no es una persona, son muchos. Me dijo el Señor que le mande eso. En la construcción eso pasó de una manera muy milagrosa. De Colombia una vez llamó una muchacha, dice: Señor me levantó y me dio mucho miedo, me dijo que le mandara $500. ¿Por dónde se lo mando, pastor? Estaba asustada por la voz. Mándalo por Western Union, por ahí. Llegó y para la obra, hermanos. Pregúntale a ella si le pedimos, o por aquí dijimos, los que están viendo por ahí, ¿cuántos creen, verdad? Pacte, pónganle la mano a la pantalla, ¿verdad? No hicimos eso, hermanos. Nos mandan texto: pastor, usted no me conoce. Hace poquito: pastor, le habla fulano de tal, soy de McAllen. Mire su cel a ver si le llegó $1, porque le quiero una ofrenda por segundo nivel. El Señor me dijo que le mande eso. Si no hay voz, ¿a dónde yo busco en la Biblia? Juanito, una ofrenda de $100 para... No aparece aquí. Son instrucciones bíblicas, pero que vienen a nosotros de manera específica, que no lo vamos a encontrar aquí. Pero nunca el Dios me dijo con el escrito está, nunca se van a contradecir. Se complementan en el mismo plan, hermanos. ¿Sí pueden entender eso? Es por eso que a las 7 iglesias terminaba Jesús diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Cómo sabe usted que estoy diciendo la verdad? Bueno, sí, por la Biblia. Pero hemos hablado que estando en otras iglesias había un sentir ahí. Alguien te estaba diciendo: eso no es de Dios. Y tú no sabías ni dónde estaba Juan 3:16. ¿A quién le pasó eso? Dios te habló a tu corazón. Para terminar, hermanos, ahora sí, Juan 16, verso 13 y Juan 14, 26. Jesús, preparando a sus discípulos, les dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Eso lo vamos a ver el próximo domingo, esa palabra, guiar, a toda la verdad. Porque no hablará, ¿sí ve que el Espíritu habla? No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. ¿Usted cree que la Biblia va a saltar un día de la cama o de la mesita de su cama y le va a recordar que la lea? No, es en serio la pregunta, analícelo. La Biblia de repente así, ¿verdad? Imagínense, ¿no? Así, ¡puf!, brinca. Dice: es que tengo que leer mi Biblia. No lo va a hacer el libro. El Espíritu nos va a recordar las cosas que Jesús ha dicho aquí. ¿Cómo lo va a hacer? Hablándonos. Ahora, veremos más adelante qué significa me habló, qué significa esa voz, porque hay gente que dice: yo lo escuché por aquí. A veces es tan claro lo que se escucha que uno se puede confundir por dónde. Pero no importa, el punto es que lo escuchamos. Usted le dicen: le voy a mandar $1,000. ¿A usted le importa si es por MoneyGram, si es por Western Union? ¿Si le interesa eso o le interesa que le lleguen los $1,000? Le pregunta y dice: mándalo por donde sea, pero que lleguen. Póngase de pie.
Señor, gracias por hablarnos, Señor, en esta área tan delicada que a veces puede traer confusión, Señor. Yo te pido que también tu Espíritu afirme, traiga paz, si hemos hablado tu palabra, Señor. Yo sé que somos hombres mortales, nos equivocamos, pero estamos hablando tu palabra, lo que podemos ver allí plasmado. Y yo sé, Señor, que hay hombres preparados, teólogos, eruditos, buenos maestros que tienen su posición, Señor, y quizás nos puedan ver a nosotros con un ojo más de menor valor, Señor, porque a lo mejor no tenemos un diploma, Señor. Pero nos agrada saber que tu Espíritu Santo no fue dado a los teólogos nada más. Todo aquel que cree y es nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. Y por eso Primera de Juan dice: no tendrán necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción que está en vosotros os enseñará. Bueno, ¿qué significa eso? Que el Espíritu va a confirmar si lo que estamos escuchando es verdad o no. Tenemos maestros de carne y hueso, tenemos pastores de carne y hueso, pero finalmente el Espíritu Santo es el que va a traer la paz, la confirmación y la certeza si lo que estamos escuchando es de Dios o no es de Dios. Ayúdanos, Señor, y bendícenos con tu palabra siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos juntos al Señor. Quiero escuchar a tu dulce voz, que me alienta al caminar. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerzas para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Quiero escuchar a tu dulce voz, que me alienta al caminar. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerzas para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor. Adorándote quiero vivir, mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Digamos una vez más: el amor de muchos se enfriará, la
la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor. Pero en cuanto a mí, Señor, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Tú eres mi seguridad, Señor. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Tú eres todo, Señor. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Gracias, oh Padre, por tu Espíritu que has puesto en nosotros, el cual nos ayuda y nos confirma, Señor, para poder discernir tu voz. Queremos, Dios, obedecer tu palabra, vivir en obediencia. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Aplaudamos a nuestro Dios una vez más. Gracias, Señor, por enseñarnos. Queremos andar, Señor, en el Espíritu. Queremos ser espirituales. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que vayamos con bien hasta nuestros hogares.